Bueno, Señor, aquí estamos delante de ti, agradeciéndote por tan bella oportunidad de poder danzar, de poder glorificar tu nombre, de poder exaltarte. Y qué bonito, Señor, es que todos unidos podamos hacerlo. Exaltar tu nombre es lo que debiéramos hacer permanentemente. Entonces te damos a ti la honra y la gloria y agradecemos a todos los que están conectados. Agradecemos al Ministerio de Danzas. Enviamos un saludo especial a todas las familias de la Iglesia Cruzada Evangélica Colombiana en Villavicencio, a cada líder, a cada familia, a cada persona que se conecta y que juntos vamos creciendo, juntos vamos siendo edificados y juntos vamos creyéndole al Señor todos los días de nuestra vida. En este tiempo que nos ha tocado vivir, pues es interesante que sigamos unidos, que sigamos dándole gracias al Señor, que no perdamos la oportunidad tan gloriosa de unirnos en oración, en clamor, en alabanza al Señor. Es lo que debemos hacer. También damos gracias al Señor, damos un saludo especial allí a Jael, a Joshua y a Maximiliano, tres hermosos bebés que ya están aquí junto con nosotros. Les bendecimos, mandamos un saludo especial al profe Leo, a Mafecita, y gracias le damos al Señor porque la vida siempre vendrá de Él. Y honramos el nombre de nuestro Dios, nos gozamos, estamos alegres de ver cómo la iglesia sigue creciendo por todos lados. Y por donde Dios quiere, ahí va a seguir creciendo. Entonces, le damos gracias al Señor en esta noche. Vamos a entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, lo que hemos separado para el Señor. Recordamos la palabra que dice que cada cual dé su ofrenda como propone en su corazón, con alegría y no con tristeza, porque Dios ama al que lo hace de esa manera. El diezmo es algo que el Señor estableció en su palabra como parte de la adoración que sus hijos deben rendirle a Él, porque recuerda que Dios no necesita nuestro dinero. Dios quiere tu corazón y cuando Él ve que tú tienes un corazón agradecido, que tienes un corazón dispuesto, contrito y humillado al cual Él no desprecia, pues Él hace lo que siempre está acostumbrado a hacer, que es bendecir y cumplir sus principios, sus propósitos eternos en nuestra vida. Así que vamos a entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas y le vamos a dar gracias al Señor. Padre, te honramos en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por toda la provisión que das a nuestras casas, Señor. Gracias porque no vamos a ver un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Siempre habrá provisión en la casa del justo. Siempre habrá, Señor, alimento y sustento. Y te damos gracias por los diezmos, por las ofrendas. Bendecimos a las familias que lo hacen creyéndote a ti, Señor. Y te damos gracias por aquellos que no tienen, Señor, para que seas tú proveyendo una semilla, para que ellos siembren la semilla, porque tú das provisión y pan, Señor. Tú eres el que multiplicas, el que abundas y te damos a ti gracias porque podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bendecimos la casa del Señor, bendecimos los principios que Él dejó para cada uno de nosotros. Como es bien sabido, los jueves estamos estudiando la epístola a los romanos. Una de las cosas que hemos visto a lo largo de este tiempo donde Dios nos ha permitido estudiar esta epístola es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió unas cosas tan alentadoras, pero también un desafío para la iglesia, para que avancemos, para que crezcamos, y ahí hay palabra que nutre nuestro espíritu, que nutre nuestro ser, que alimenta nuestra vida todos los días. Cada vez que vamos a escudriñar la palabra, pero específicamente en esta epístola nos damos cuenta de esas riquezas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces los jueves lo hemos destinado lo hemos llamado de esa manera, culto de doctrina, aunque todo es doctrina, todo es Biblia, todo es lo que el Señor dejó establecido, pero hemos apartado ese tiempo con el propósito de que juntos vayamos estudiando, escudriñando
la escritura y pues en este tiempo pues ya llevamos prácticamente casi 2 años y medio estudiando la epístola a los romanos. Entonces no fue algo que surgió a raíz de la pandemia, sino algo que surgió del corazón del Señor y lo puso en nosotros y decidimos arrancar ese caminar estudiando la epístola a los romanos y hemos visto cosas preciosas en nuestra vida. Entonces les invito a que me acompañen en una breve oración y le entregamos este tiempo al Señor y que su palabra corra y que su palabra cumpla el propósito para el cual Él la envía. Amén. Padre, gracias, Señor. Honramos tu nombre y te damos gracias. Queremos desnudar nuestros corazones. Queremos estar expuestos a tu palabra y que tú hagas, Señor, lo que quieras hacer con cada uno de nosotros. Te pedimos que en esta noche, Señor, todo cansancio, Señor, lo podamos quitar de nuestras vidas. Tu palabra dice que todos los que estemos trabajados y cargados podemos venir a ti, que tú nos harás descansar y hallaremos reposo para nuestras almas. Te damos a ti gracias por eso, Señor. Hoy decidimos descansar en ti y que esa unción, que esa palabra, Señor, que viene directamente de tu corazón, del cielo, y caiga en cada corazón, en cada vida, en cada familia. Y que tú permitas que sigamos siendo transformados de una manera integral a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por las familias que tú has separado, que has apartado, por aquellos también que van a ver el video posteriormente. Te pedimos que esa unción que está en esta noche, en este lugar y en cada casa también llegue a esas casas cuando ellos estén viendo, Señor, y escuchando tu poderosa palabra. Te damos gracias por el vaso, Señor, que es mi vida, que tú quieres usar para transmitir, para dar a conocer, Señor, a tu pueblo lo que tú anhelas y lo que tú deseas en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús pongo mi vida delante de ti, Señor. Amén, amén y amén. Listo, mis amados, quiero iniciar con esta diapositiva de los temas que hemos visto los jueves anteriores. Excepto pues el jueves que mi hijo enseñó desde Silvania. Hemos visto en el capítulo 11 del versículo 1 al 4 lo que llamamos los rechazados. De Romanos 11:5 vimos el remanente de la gracia. En Romanos 11:6 vimos las obras, que ahí quedó un pendiente, un estudio que ustedes deben estar haciendo. El cuarto tema fue los corazones arrepentidos. El quinto, las recompensas. Y realmente, ¿por qué lo traigo a colación? Para que recordemos un poco que Dios en su gracia y en su misericordia, vez tras vez viene hablando de estas personas, de un pueblo que Él escogió, que Él sacó de los lomos de Abraham, que venía de Ur de los Caldeos con órdenes específicas de Dios. Y de ahí, de ese hombre que venía de allá, que después Josué nos deja ver que era un hombre con su familia pagana, idólatra, pero que Dios lo fue transformando hasta hacerlo el hombre que él quiso hacerlo. Y de ahí, de los lomos de Abraham, salió el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, que es algo que nos impacta. Y el apóstol Pablo ha acercado la mirada y ha ahondado un poco más en esas personas. Por eso vimos los rechazados y lo aplicamos a nuestras vidas. Dios no está rechazando a nadie. Dejó un remanente de la gracia que somos nosotros. Y cuando vimos las obras en el versículo 6, estábamos viendo las obras, incluso quedaron pendientes las obras del diablo, que de una u otra manera también hace obras perversas, malas, pero las hace. Entonces no podemos desconocer tampoco lo que la palabra de Dios nos deja ver. Posteriormente vimos cómo nosotros teníamos que tener corazones arrepentidos, porque el pueblo de Israel lo que lo llevó a ese desenfreno de pecado, de maldad, de fornicación, de adulterio, de vender sus principios, de vender el ministerio, de vender el sacerdocio,
fue precisamente porque se fueron tras de otros ídolos, tras de Baales, prostituyeron el templo y básicamente la parte degenerativa del sacerdocio fue tan terrible que ya en Malaquías el Señor llama la atención a este sacerdocio y ahí decide esperar y no hablar más a través de profetas ni sacerdotes, y esperó 400 años para hablar a través de la historia, y la historia habla de lo que Dios hizo en ese tiempo. Y posteriormente vimos también las recompensas. Las recompensas todas las vamos a tener, como decíamos, por nuestros actos, sean buenos o sean malos. Al final, todo ser humano va a tener una recompensa. Entonces, nosotros no trabajamos por las recompensas, pero eso no quiere decir que no vengan. Vienen las recompensas, vienen los galardones, vienen los premios del Señor. No estamos enfocados en eso. Servimos al Señor por amor, con todo nuestro corazón. Servimos a nuestra familia porque le amamos, porque Dios ha dado unas direcciones correctas frente a lo que nosotros tenemos que hacer, cómo comportarnos, el hombre, la mujer, los hijos, en casa. Y a partir de ahí, pues todos nosotros vamos creciendo. Por eso la iglesia, la congregación, está llena de familias que seguimos siendo transformados, que seguimos trabajando para la perfección. Muchos de nosotros tal vez le tememos a la perfección, pero la Biblia nos deja ver que necesitamos ser perfeccionados y llegar a la perfección, a la estatura de ese hombre perfecto que es el Señor Jesucristo. Entonces, frente a eso, que quería como que revisáramos un poquito así, a grosso modo, para no ahondar mucho en lo que el Señor ya ha hablado a nuestros corazones, y también pedirles a cada uno de ustedes que sigamos estudiando. Cada vez que tú vas a la palabra, encuentras riquezas insondables en su palabra. Y hoy quiero hablar de este tema, que lo hemos titulado Los tropiezos y fracasos. Ya a partir del versículo 11, el apóstol Pablo nuevamente dijo, voy a hacer otra pregunta. Pero mira, hay algo que con el título que estábamos revisando en estos días, hoy estuvimos enviándolo a través de a las redes sociales, a los grupos en WhatsApp, y mira que es interesante que de una u otra manera el pueblo de Israel tropezó, como lo vamos a ver, y fracasó en muchas de sus cosas, en muchas de las áreas de su vida, fue un pueblo que fracasó en el intento tal vez de muchas cosas. Pero mira, si lo llevamos y lo aplicamos a nuestra vida en esta noche, que es lo que yo quiero que cada uno de nosotros pueda comprender, puede hacer que tú tropieces, pero el problema no está en cuántas veces tropiezas. Obviamente la idea no es tropezar siempre con las mismas cosas y las mismas circunstancias. Como decía el profeta, tropecé de nuevo y con la misma piedra. No se trata de eso. Pero sí entender que si tropezamos no quiere decir que estemos ya derrotados y vencidos. Que si en algún momento tienes un fracaso en tu vida o en cualquier área, pues tampoco es el acabose, tampoco es el fin de las cosas. Entonces lo que vemos en este instante, que lo vamos a ver, cómo el apóstol Pablo introduce ahora como una parte del capítulo 11, donde está hablando acerca de unas cosas que impactaron mi corazón y que quiero verlo a la luz de la Escritura, para que tú no te desanimes, para que tú sigas adelante. Si hay en algún momento, si hay algo que está pasando en tu vida en esta misma noche, que tal vez cometiste un error, que tal vez fallaste en algún negocio, que tal vez fallaste en la relación con tu cónyuge, con tus amigos o en el trabajo. No te sientas derrotado, no te sientas vencido, porque Dios no es un Dios de derrotados y vencidos, sino que Él es un Dios que levanta al que cae. Él sostiene de la mano a aquel desvalido.
Y tal vez sí necesitamos en algún momento fracasar para darnos cuenta que no nos las sabemos todas, que somos falibles, que nos equivocamos, que somos frágiles. Necesitamos comprender eso. Pero cuando acercamos la mirada en el Espíritu a ver esos tropiezos y esos fracasos de la manera correcta, pues podemos seguir avanzando. Entonces te animo en esta noche a que juntos vayamos caminando en esto, pero no te desanimes. Hoy es el día para que tú te levantes. Esta noche es una noche especial, separada por el Espíritu Santo, para que tú no te sientas el peor de los seres humanos, por algún fracaso o por algún tropiezo. Eres el Hijo de Dios. Él te rescató con un precio que realmente no podríamos nunca pagarlo. El precio de su sangre, el precio de su cuerpo, el precio de su vida, haciéndose el hombre a venir y morir por ti y por mí. Y por eso es que necesitamos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces, déjame ver el capítulo 11, versículo 11. Digo entonces, hay otras versiones que dicen, voy a preguntar. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Y quiero que de pronto lo digas allí, de ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Entonces, tal vez podamos nosotros también en esta noche poder hacer dos cosas. Primero, ponernos en los zapatos del pueblo de Israel o de alguna persona de ese pueblo escogido del Señor. Porque el apóstol Pablo dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Y lo mismo lo que estábamos ministrando anteriormente. Entonces uno dice, porque por eso el resumen de los temas que hayamos estado estudiando, porque al acercar la mirada pareciera en algún momento que si uno no lee el contexto general, y leer el contexto general es saber que todos los capítulos del libro de Romanos, que son 16 capítulos, tienen un contexto en ellos mismos anterior y posterior que debemos estudiarlo. Por eso estudiamos tal vez en algún momento 2, 3 o 4 versículos. En algún momento el Espíritu nos lleva a fijar nuestra mirada en uno solo. Y tal vez es por eso. Porque hoy necesitamos comprender que tú no eres un derrotado. Que tal vez el enemigo en común que tenemos nos quiere hacer ver de esa manera. Pero no. Somos personas en la mano del poderoso Dios, en la mano de nuestro Padre, que vamos creciendo. Que no tropezamos para quedarnos ahí caídos. Que tenemos que levantarnos. Y por eso lo que vemos en nuestras vidas siempre será una palabra de aliento. Y yo no veo en la Escritura como un Dios todopoderoso que se valió de tantas cosas, de tantos personajes, de tantas naciones, de tantos pueblos, para enseñarle a un pueblo a depender de Dios. Y estamos en este mundo, tal vez hay muchas empresas y tal vez hay muchas circunstancias en la vida, pero mira, cada circunstancia en la cual nosotros estamos, cada empresa que se levanta, cada organismo, cada organización, siempre nos va a enseñar algo de Dios. Algo del poderoso Dios, creador de los cielos y de la tierra. Tú no estás trabajando en una empresa o tú no estás dependiendo de alguna persona en algún trabajo porque Dios te quiera subyugar. No, Dios te quiere enseñar a depender de Él, a ser sujetos a Él. Cuando nos sujetamos y somos obedientes a las autoridades, nos estamos sometiendo y sujetando al Dios que te creó y al Dios que te formó. Y mira, esa palabra tropezaron es la palabra patio, que significa tropezar, figurativamente errar, pecado, fallar de salvación, fallar
de salvación. Ofender, tropezar y también significa caer. Entonces, en la palabra que nosotros vemos ahí, quiero que en estos textos que vamos a revisar en estos minuticos, el primero está en Santiago y lo voy a leer en la Arcas Fernández. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en Jesucristo glorificado no se eche a perder con favoritismos. Y entonces, cuando yo veo al apóstol Pablo hablar en Romanos y aquí al apóstol Santiago llamarle la atención a la iglesia, a ti y a mí, porque tal vez para nosotros, en algún aspecto de nuestra vida, el pueblo de Israel, por lo que hicieron, por la forma en que se comportaron, no merezcan nada de Dios. Tal vez para alguno de nosotros. Pero la pregunta no es si merecen algo de nosotros. Es por qué Dios, en su gracia y en su misericordia, se valió de esos fracasos, se valió de esos tropiezos para que tú y yo hoy pudiéramos entender que no podemos tener favoritos, ni en nuestra iglesia, ni en las congregaciones, ni en ninguna parte. Porque eso nos aleja de la perspectiva correcta, porque cada persona que está en la tierra tiene un plan y un propósito eterno de Dios. Que vuestra fe en Jesucristo glorificado. Y ahí está, porque muchos hablan de esa fe. No, yo tengo fe. Pero hieren, maltratan, ofenden, murmuran, critican. Hacen acepción de personas. Hacen favoritismos con el que tiene, con el que no tiene, con el alto, con el bajito, y empezamos a hacer una cantidad de distinciones que nos alejan del propósito eterno de Dios. Y por eso cuando el apóstol Pablo está diciendo que tropezaron, pero no para caer. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender que si hay algún hermano que en algún momento tropezó, que en algún momento por X o determinada circunstancia cometió un error, falló, pecó, tú y yo estamos llamados por la fe en Jesucristo a levantarle. Por la fe que profesamos en el Señor Jesucristo a animarle. Si es necesario a vendar sus heridas, si es necesario apagar en el mesón lo que Él va a consumir para efectos de fortalecer su vida, por la fe que tú y yo decimos tener en Jesucristo, no podemos tener favoritismos, porque eso daña nuestro corazón, porque eso puede dañar nuestra fe en Jesucristo glorificado. Y no podemos estar hablando de fe en Jesucristo glorificado cuando hacemos esa clase de distinciones. No podemos. Así que si en algún momento en nuestras vidas vemos a alguien a partir de hoy que cambie esa percepción que podamos tener de esa persona. Amén. Y más adelante en Santiago 9:10 dice la Biblia: pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado. Y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Nuevamente esa palabra transgresores, que más adelante la vamos a ver. ¿Por qué? Porque cualquiera que guarda, mira, toda la ley, presta atención a esto, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y a veces miramos solamente el decálogo, los 10 mandamientos, pero son 613 ordenanzas, estatutos y mandamientos de Dios. Y entonces a veces por ese favoritismo lo que hacemos es pecar. El Señor lo llama pecado. Nosotros lo podemos decir, es mi punto de vista, es mi percepción. No, es pecado. Porque Dios no te llama a hacer favoritismo o a hacer acepción de persona. Eso es
pecado. Y cuando empezamos a llamar las cosas por su nombre, entonces estamos creciendo, estamos madurando. Pecamos. Y por eso podemos mirar al pueblo de Israel con otros pueblos. Si hacemos eso, pecamos. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es Señor de todos los pueblos. Dios es Señor de todos los gobernantes. En la Biblia es impresionante porque a Ciro, que era un pagano, lo llama su pastor. El mismo Dios. Entonces, cuando vemos esto, mira, cualquiera que guarda la ley, y por ahí tal vez podemos empezar un poco a introducir lo que el Señor quiere en esta noche para cada uno de nosotros. Porque no conocemos la palabra de Dios porque estudiemos mucho. Conocemos la Escritura, escudriñamos la palabra porque el Espíritu nos lleva a comprender, a saber de qué tenemos nosotros necesidad, que incluso ni siquiera lo sabemos, solamente por revelación del Espíritu Santo, que es el que intercede por ti y por mí con gemidos indecibles. Así que con un solo mandamiento de los 613 que no cumplas, ya te hiciste transgresor de todas. Y eso era un problema del pueblo de Israel. Que hacían separación de pecados. Y después nosotros, al irnos por líneas religiosas, pudimos comprender que ahora le colocamos colores a los pecados. Blancos, rojos, amarillos. No, el pecado se debe llamar pecado. Si tú hablaste mal de alguien, pecaste. Si tú diste una opinión de alguien cuando no te la pidieron, pecaste. Y ahí es cuando nosotros podemos ver que el Señor quiere limpiar nuestras vidas y que no nos volvamos transgresores de todo. Incluso la misma Biblia dice: el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, no a abrogarla, no a quitarla, no a anularla. Él la cumplió a cabalidad, punto a punto, precepto a precepto, norma a norma, nos enseñó a vivir una vida ejemplar delante de Dios. Entonces, no es que si tú vas a la iglesia el domingo y separas el domingo para estar en el culto, para estar allí alabando y glorificando al Señor, ya el resto no vale, no. Si tú vas al culto y llegas a tu casa como hijo a ofender a tu papá, a deshonrarlo, no te sirvió para nada. Si estás en tu cuarto y entras en oración 1 hora, cierras tu puerta, oras y clamas, pero sales a pelear, a tener problemas, a seguir viviendo la vida que viviste, pues estás pecando. Porque cuando uno está en la intimidad con Dios, cuando uno entra al secreto de Dios, cuando sale, el Señor dice que nos recompensará en público. No nos acusará en público, nos recompensará. Así que cada aspecto de la ley, cada aspecto de la palabra de Dios está para que nosotros la cumplamos, está para que nosotros la obedezcamos, está para que nosotros hagamos de ella la palabra del Señor en nuestras vidas. Tal vez algunas cosas para este tiempo, algunos de nosotros las veamos obsoletas, pero tendríamos que revisarlas y aplicarlas de la manera correcta. Allí en Santiago, capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis un juicio más severo. Al que más se le da, más se le exige. Si el Señor te está dando a ti grandes cosas, si eres un líder, si eres un pastor, si eres un anciano, si eres un diácono, si eres un maestro de la palabra del Señor, dice la Biblia, entonces tú vas, por el hecho del conocimiento que tienes, a recibir mayor condenación. Pero no porque Él te esté condenando,
es porque el mismo precepto te va a hacer sentir que fallaste, que te equivocaste, que tienes que reconvenir tu vida, que tienes que aplicar de la manera correcta para que puedas seguir caminando. Mira, hay algo que es bien importante en esto. No estamos acostumbrados tal vez a reconocer nuestros errores, nuestros fracasos y nuestros tropiezos. No estamos tal vez acostumbrados a abrir nuestro corazón y a veces pasamos de largo muchas cosas. Es que él no se enteró, es que él no supo. No, ya de una u otra manera dejaste cargar y contaminar tu corazón. Así la otra persona no se entere de que cometiste un error. Al final tú lo sabes. Y eso es lo que el Señor realmente quiere para este tiempo. Venid, dice el Señor, y estemos a cuentas. Entonces, ¿queremos realmente acercarnos de la manera correcta al Señor? Queremos ver el ejemplo en el pueblo de Israel y queremos ver nosotros como congregación lo que estamos haciendo. Por eso los textos que tienen que ver con esa palabra de tropiezo. Y en Santiago 3:2 dice, porque todos, mira, y esta parte es esa invitación que yo te quiero hacer en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y entonces el apóstol Santiago hace un esbozo tan hermoso de lo que es la lengua. Entonces no solamente tenemos que ver con un rasero lo que el pueblo de Israel hizo, que sí, claro, ahí quedó reseñado. Incluso allá en Primera de Corintios el apóstol Pablo nos está diciendo de esos 5 pecados que fueron 5 pecados que cometió el pueblo de Israel, en los cuales nosotros no debemos caer. Porque lo que ellos vivieron y lo que se escribió de ellos es para nuestro ejemplo, para que nosotros no caigamos en semejantes actos de desobediencia. Claro, el Señor lo dejó como ejemplo. Pero mira, porque todos tropezamos. Entonces yo quiero que tú te hagas una pregunta en esta noche. Y no vayas a mirar a nadie. ¿Con qué aspecto de tu vida estás luchando? ¿Qué has sentido que has tropezado? ¿Qué área de tu vida que sigue siendo transformada necesitamos hoy entregársela al Señor y decirle, Señor, mira, en esto he tropezado, en esto he fallado? Porque el apóstol Santiago acerca el bisturí a decir que todos, absolutamente todos, tropezamos. Y ahí quedamos inmersos, los pueblos, las culturas, las generaciones, todos tropezamos. Entonces, tal vez otra incógnita que surge en esta noche. ¿Cuántas palabras hoy, dijiste a alguien o a quien haya sido que realmente fueron palabras duras, palabras que descalificaron, palabras que hirieron, palabras que ofendieron? Y hoy es necesario que lo hagamos delante de Dios, que le pidamos perdón por la ofensa que hayamos causado. En estos días hemos pasado unas situaciones bien complejas al lado del profe Leo, el esposo de Mafecita, porque uno esperaría que en medio de todo esto encontrara uno gente honesta, gente bien aplicada, gente que le asesorara a uno bien. Entonces, en estos días, por efectos de un mal asesoramiento y todo eso, se perdió, no, sino se tocó gastar un poco de dinero en reparar unas cosas del vehículo que no se debieran hacer. Pero realmente yo he estado aprendiendo ahí, he estado aprendiendo. Porque estoy al lado de ese hombre y ese hombre no habla mal de nadie.
Va y compra lo que tiene que comprar, va al sitio, investiga, averigua y hace todas las cosas. Y he estado aprendiendo. Porque realmente a veces cuando a mí me pasan esas cosas, se llena uno de mal genio y dice, pero ¿por qué la gente es así? ¿Por qué tienen a una persona en un almacén que te da una asesoría y no es de cualquier 2 pesos, 3 pesos? Y te da un asesoramiento en un almacén muy grande que te lleva a dañar prácticamente tu vehículo. Entonces, todo eso en el ejercicio de aprender, entonces yo he tenido también que aprender a callar mis apreciaciones y mis juicios hacia esas personas que indudablemente fallan. No quiere decir que tapemos ahora el sol con un dedo y digamos, no, 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 todo anda bien. No, anda, a las cosas tal vez andan mal. Pero yo no puedo dejar cargar mi vida y mi corazón, porque eso me carga a mí. La persona que cometió el error, pues seguramente lo van a reconvenir o no sé, en algún aspecto y él sigue su vida común y corriente. Pero si yo no soluciono eso en mi vida, que es lo que dice el apóstol Santiago, si alguno no tropieza en lo que dice es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y no hay en este momento alguien que pueda decir, yo, la verdad, libéreme de eso porque yo, la verdad, todo lo hago bien. No hay. Todos fallamos, todos nos equivocamos. Y por eso desde cuando iniciamos, y por eso desde el mismo título, porque tú te equivoques o porque tú fracases en algo, no eres un fracasado. Quítate eso de la cabeza. Una cosa es fallar, una cosa es fracasar en algo y otra cosa es que mi vida y ya el título sea del fracasado tal o de la fracasada tal. No, ni mucho menos nosotros mencionarlo, ni mucho menos nosotros expresarlo. Mira, porque todos tropezamos. Romanos 11:12. Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo, qué espectacular esta palabra. Pues si su transgresión, hablando del pueblo de Israel, ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, mucho más será lo que logre su plena restauración. Impresionante. A mí me impresionó esto. Y me impresiona precisamente por eso. Porque si Dios en su infinita soberanía y gracia, porque uno ve realmente día a día, año tras año, en lo que Dios nos enseñó de este pueblo de Israel, que claro, la misma Biblia lo llama que era un pueblo contumaz y rebelde, desobediente. Pero mira, por cuanto eso lo hicieron ellos, esa situación, Dios la usó para enriquecer al mundo. ¿No te parece eso extraordinario de Dios? Que el tropiezo o el fracaso o la transgresión, como también lo decía en el 11:11, de este pueblo, haya enriquecido al mundo y el fracaso de ellos haya enriquecido a los que no eran judíos. Y mucho más será lo que logre su plena restauración. Si eso sirvió para enriquecer al mundo y para enriquecer a los gentiles, que allá estábamos nosotros, y varias veces lo hemos mencionado, porque nosotros salimos de un pueblo gentil, pero hoy no somos gentiles. Porque no podemos ser la novia que se va a casar con su esposo. No podemos ser la iglesia escogida por Dios. No podemos seguir esa nación santa, ese pueblo adquirido por Él a través de su sangre y de su cuerpo y seguir perteneciendo a un grupo de personas donde Dios nos sacó. Tú eres un restaurado. Tú eres un bendecido. Tú eres una persona que sigue siendo transformada. Tú eres una familia que sigue siendo transformada en todas las áreas.
Ahora, claro, si yo miro eso como ejemplo en la Biblia, pues entonces me pongo a pensar cuánto no será la plena restauración del pueblo de Israel. Y Dios en su infinita misericordia quiere y anhela que nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, como su novia, como la niña de sus ojos, podamos realmente bendecir y no maldecir. Podamos ayudar al que está necesitado. Podamos realmente convertirnos en verdaderos siervos de Dios, al servicio de Él. ¿Cuánto necesitamos hoy, en este día, desarrollar un verdadero servicio? En un mundo donde nadie quiere hacerlo, en un mundo donde cada cual está pensando en su objetivo propio, en la búsqueda incesante e incansable de sus logros, de sus éxitos. Y nos olvidamos muchas veces de aquella persona que podemos ayudar, que podemos darle una mano para que también pueda también levantarse y seguir adelante con sus proyectos de vida. Y esa palabra, mira, esa palabra transgresión es la palabra paractoma, que es que viene de desliz, lapso o desviación, error intencional o transgresión voluntaria, ofensa, pecado, transgresión, falta, defección o delito. Pues si el delito, pues si el error, pues si la transgresión, pues si el pecado ha enriquecido al mundo. Mira, y tal vez nosotros en estos últimos tiempos, donde estamos viviendo, donde la iglesia está viviendo los últimos tiempos, porque esto definitivamente no va para otro lado, sino que el Señor Jesucristo regresa muy pronto. Entonces podemos ver que en este mundo donde estamos, necesitamos revisar nuestra propia vida, nuestro propio pecado. Es eso que dice la Biblia, pues si su transgresión ha enriquecido al mundo, ¿cuánto de lo que, del error, del tropiezo y del fracaso de algunas personas han enriquecido tu vida? La Biblia lo dice en Romanos 8:28, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a nuestro bien. Y esto es a aquellos que hemos sido llamados de acuerdo a un propósito eterno de Dios. Y yo creo que tú y yo hemos sido llamados de acuerdo a un propósito eterno de nuestro Dios. No hay otra forma de verlo. Porque yo pregunto, ¿qué de diferente teníamos nosotros al pueblo de Israel en lo que tiene que ver con el desarrollo de su vida, de su pecado y su maldad? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Somos mejores que ellos? No. Hebreos también lo dice en el capítulo 11. Dios se valió de todas estas cosas para que ninguno se adelantara, para que todos llegáramos a esa unidad de la fe, para que todos pudiéramos llegar a concluir que sin Cristo, sin la salvación, sin el perdón de nuestros pecados, estaríamos hundidos, todos, porque todos hemos pecado, porque todos hemos transgredido la ley, porque todos hemos abandonado en algún momento las buenas costumbres, la oración, el ayuno. Si tú eres cristiano desde cuna, tú tal vez en algún momento abandonaste la fe para seguir tus propios caminos. Y cuando te diste cuenta, te pasó lo mismo que le pasó al hijo pródigo, que una vez estando en esas circunstancias, recapacitó y dijo, ¿qué estoy haciendo? Si en la casa de mi padre allá hay comida de sobra, hay alimento, hay sustento, hay abrigo, hay cuidado. Yo me voy para mi casa y le voy a decir a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros. Y lo hemos mencionado en varias oportunidades. Nunca tú podrás ser un jornalero en la casa de tu padre. No se puede. Por eso el padre esperó al hijo.
A pesar de su transgresión, a pesar de su pecado, a pesar de su falta, a pesar de su delito, Él lo esperó. Y eso es lo que está haciendo nuestro buen Padre, no solamente con el pueblo de Israel, sino contigo y conmigo, y con aquellos a los cuales Dios va a levantar por la palabra que tú y yo vamos a predicar, por la palabra que tú y yo vamos a darle a alguien que necesita. Porque hoy hay sed y hay hambre. Y todo esto que está pasando, lo que nos está permitiendo es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero no solamente nos podemos quedar en la predicación del Evangelio, en la predicación de la palabra. Tenemos que hacer algo, porque la fe sin obras es muerta. Y mira esa parte de la transgresión. En Mateo 6:14 dice la Biblia, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, cuando pecan contra vosotros, también vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras transgresiones cuando pequéis contra Él. Y entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda el ser humano? ¿Dónde queda el Hijo de Dios? Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones cuando pecan contra vosotros. Por eso vuelvo y digo, no vamos a decir, no, aquí no ha pasado nada, tapemos el sol así con este dedito y ya, borrón y cuenta no. No, no, a veces cuando pecan contra nosotros nos sentimos mal. No somos de palo ni de hierro. Pero el grave problema no es si nos sentimos en algún momento vulnerados o atacados. Es qué hacemos. ¿Qué hacemos con esa ofensa? ¿Qué hacemos con eso que nos hacen los otros? Y por eso el apóstol Pablo, cuando está hablando de tropiezos y de transgresiones del pueblo de Israel, pues está hablando prácticamente de toda la raza humana. Porque mira, es increíble por qué nosotros a veces la gente sí perdona nuestra transgresión, nuestra ofensa, nuestro pecado. Y a veces nos cuesta a nosotros perdonar. Es más, nosotros queremos que todo el mundo nos perdone y que todo el mundo nos vea como nosotros queremos que los demás nos vean. Pero ¿qué de aquella persona a la cual tú has ofendido, pero tú piensas que no? ¿Qué de aquella situación que incluso en el mismo hogar, en la misma casa, hemos vivido y queremos que la otra persona haga y venga y nos pida perdón, y venga y nos pida perdón, y venga y me equivoqué? Pero ¿qué de nosotros? Mira, cuando nosotros hacemos esto, crecemos. Cuando nosotros hacemos esto, dejamos el orgullo. Vamos cortando un poco esa soberbia que a veces no nos deja avanzar y crecer. El perdón hacia las demás personas es necesario, porque por eso lo decía el apóstol Santiago. ¿Quién se ha equivocado? ¿Quién no ha hablado cosas que no tiene que hablar? Ese sería un hombre perfecto. Para allá vamos, a la perfección. Pero mientras estemos aquí en este cuerpo, en esta tierra, tenemos que hacer el ejercicio. Y mira, y es a diario. Porque ¿qué va a pasar con nuestra vida? Porque tal vez en algún momento podemos decir Cristo ya me salvó, Cristo ya me redimió, Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer, y es verdad. Pero ¿qué va a pasar cuando tengas que dar cuenta por tus actos? ¿Qué va a pasar cuando el Señor se presente ante ti y te diga, ven, ¿qué pasó con esto? ¿Qué hiciste acá? ¿Qué hiciste allí? Y eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Porque qué tremendo es cuando vamos a ver al Señor cara a cara, lo vamos a ver tal cual es y te pregunte a ti en algún aspecto de tu vida que no lo hayas solucionado. Porque por eso es necesario que hoy lo hagamos, hoy. No mañana, hoy.
y que perdonemos. En Marcos 11:25 dice la escritura, y cuando estéis orando, mira, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Y cuando estéis orando, o sea, cuando estés en perfecta unión con el Señor. Y por eso es tan importante. Mira, o había personas que oraban mucho tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo. Y el Señor los reconvino y los llamó hipócritas. Porque queremos delante de Dios levantar nuestros brazos, saltar, gritar. Y no es que esté mal, hay que hacerlo. Y orar y decirle, Señor, gracias. Pero cuando se nos presenta una situación para decir, cuando estemos orando es porque Él te lo va a revelar. Él sí te lo va a decir. Porque Él no se va a quedar ni va a guardar nada. Él te lo va a decir. Y por eso el tropiezo y el fracaso no nos pueden detener. Por eso el tropiezo y el fracaso deben ser armas que podamos utilizar para ser mejores personas todos los días de nuestra vida, para ser mejores hijos de Dios, mejores esposos, mejores padres, mejores trabajadores, mejores empleados, mejores jefes. Y en Colosenses 2, 13 y 14 dice la Biblia, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado, mira, Él canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¡Qué precioso! Decretos contra nosotros. Un prontuario de pecados, de maldad, de transgresiones, de iniquidades, de pecados ocultos, de circunstancias que ni nosotros éramos capaces de hablarlas. Sentíamos vergüenza de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y todo eso Él lo llevó. Todo eso lo perdonó. Y a veces entonces nos llenamos de motivos y de pepitas y decimos, no, eso no lo puedo perdonar. No, eso es muy duro para mí. Hermano, mira, todo lo que tú has hecho, Él te lo perdonó en la cruz. Él ya lo hizo. Él ya pagó el precio. Y lo quitó. No lo dejó para que en algún momento tú volvieras a fallar y el Señor volviera y decía, mira, todo lo que te perdoné. No, Él no lo hizo así. Lo clavó en la cruz. Y Él se bajó de la cruz y quedó un acta. Que ahí el precio del pecado, de la enfermedad, del dolor, de la transgresión, quedó pagado, quedó cancelado. O sea, que quiere decir eso, que tú y yo hoy somos libres. No le debemos nada a Dios, ni al Señor Jesucristo, ni a la gente, pero tenemos que reconocerlo. Porque Él ya lo pagó. Tengo es que reconocer eso, tengo que aceptar ese sacrificio y tengo que decir, Señor, gracias por lo que hiciste. Decido perdonar por lo que tú hiciste. Yo era el que debería estar allá en esa cruz, colgado por mi maldad y mi pecado, pero tú fuiste un sustituto, tú tomaste mi lugar, tú fuiste el lugar mío allí, tú derramaste tu sangre por la que yo debería haber derramado. ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué nos llenamos de motivos para seguir nuestra vida yendo como si nada pasara, cargados con corazones dolidos, con corazones amargados, tristes, melancólicos, que no nos saca una sonrisa a nadie?
Y eso quiere decir que hay algo, que hay falta de perdón en tu corazón. Que hay falta de que abras tu corazón y digas, sí, yo a esa persona no la he podido perdonar. Perdónala. Eso es lo que dice el Señor. Y esa no fue una obra que hizo el Señor hoy, la hizo hace más de 2000 años. Y te la está recordando en los años que tú tienes aquí sobre la tierra. A los 29 años de edad yo entendí el precio del pecado, de mi pecado y de mi maldad. Y lo entendí no porque yo quise entenderlo, es porque el Señor me reveló y reveló a mi corazón que Él ya había hecho el ejercicio de perdonar mi pecado y mi maldad. Y me uní a ese propósito. Y hay que seguir trabajando porque vuelvo y repito, me equivoco, fallo, tropiezo, fracaso en algunas cosas. Pero tal vez yo pueda en algún momento llegar a decir en algún momento de mi vida lo que el apóstol Pablo dijo. Una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Extendámonos hacia lo que está adelante. Vivamos una vida de acuerdo al plan perfecto de Dios. Porque mira, si ponemos como ejemplo al pueblo de Israel, que tropezó pero no cayó, y que el Señor lo perdonó y que ya lo perdonó y que lo va a restaurar, y todavía hay gente echándole la culpa al pueblo de Israel. Todavía hay gente hablando mal del pueblo de Israel, cuando el Señor nos manda a orar por Jerusalén y a orar por el pueblo de Israel. Tal vez no sea el caso tuyo, pero tal vez sea otro caso diferente. ¿Para qué sigues echándole la culpa a tus padres de lo que ellos hicieron mal? Si tú lo puedes corregir. Ya basta de echarle culpas a otras personas por lo que nosotros no hemos podido hacer. Y uno de los fracasos y errores en nuestra vida, tal vez como padres, es querer darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Tú nunca lo vas a poder hacer. Nunca. Eso es una falacia, es una mentira. Tú le das a tus hijos lo que Dios provee para dar a tus hijos, no lo que tú no tuviste. Eso se llama egoísmo. Lo mismo pasa entonces con una persona a la cual tú no perdonas, a la cual tú no le hablas, a la cual no con esa persona ni me quiero encontrar. Pero sí estamos orando. Dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia habéis sido salvados. O sea, esa transgresión del pueblo de Israel que sirvió para que nosotros entendiéramos el Evangelio. Y dice, hemos sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo por obras. El pueblo de Israel intentó congraciarse con Dios a través de lo que hacían. No, tú no te puedes congraciar con Dios por hacer cosas, por entregarle un billete de 10,000 a una persona que está allí en la calle. No, esas no son obras. Por eso el Señor las diferencia entre las ofrendas y las limosnas. Esa sería una limosna. Pero la Biblia habla de las limosnas, que los fariseos y los escribas las echaban y sonaba la moneda ahí. Y entonces ya esa era su recompensa. El sonido que hace la moneda, el sonido que hace tu billete, ya es tu recompensa. Ya no hay más recompensa, esa es tu recompensa. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer, qué interesante, ¿cierto? Para hacer buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. O sea, después de la salvación, obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las buenas obras, por la fe que hacemos, Él las preparó. No son tuyas, ni son mías. Él las dejó y ahí están.
Escuchaba algo hace unos 15 días respecto a un tema que me llamó la atención y tal vez en algún momento lo compartí. Y es que por ahí hay una propaganda en televisión. No sé si siguió porque yo no veo mucha televisión, pero, pero decía, decía una mujer a un hombre, no, tú no me estás ayudando. No me digas que me vas a ayudar, porque esto que está pasando aquí en la casa no es solamente labor mía. Estoy parafraseando lo que ella decía y la propaganda. Déjame ayudarte. No, tú no estás ayudando, tú estás haciendo lo que te corresponde hacer. No es que voy a ayudarte a lavar un plato, tú no estás ayudando, tú estás haciendo lo que corresponde hacer. Y dice la propaganda porque esa es una labor de todos, no es una labor mía. Y me impacta por eso, porque muchas veces nosotros creemos que esas son buenas obras. No, eso es lo que toca hacer. O sea, no esperes que te aplauden y te den golpecitos en el hombro y te digan, bien, 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 Edilberto, ah, qué macho. No, eso es lo que toca hacer. Y mira, quiero terminar con este versículo. El mismo Romanos 11:12, pero lo voy a leer en la Biblia Arcas Fernández. Y si su caída ha sido provechosa para el mundo entero, si su fracaso ha contribuido a la grandeza de las demás naciones, entonces decidme, ¿qué ocurrirá cuando todos los israelitas se conviertan? ¿Por qué quiero cerrar con este versículo? Que estudiamos hoy el 11 y el 12. Porque pensemos un instante. Si eso que sucedió en el pueblo de Israel, si todo lo que ellos vivieron, si todo lo que Dios les enseñó desde cuando los sacó de Egipto, desde cuando los estuvo bendiciendo con maná, con carne de codornices, cuando los prosperó, cuando su vestido no se desgastó, sus calzados no se envejecieron, cuando el Señor hizo prodigios, milagros, sanidades, cosas extraordinarias, y aun cuando pidieron rey porque no querían ser gobernados por él, él siguió siendo Dios, él siguió proveyendo, él siguió haciendo todas las cosas. Pero mira, si eso que hizo el pueblo de Israel, su fracaso, sirvió su fracaso para contribuir a la grandeza, incluso de nuestra propia nación Colombia y de otras naciones tal vez, para la grandeza, para engrandecer a los pueblos. ¿Qué ocurrirá si eso fue en la transgresión, en el olvido, en el tropiezo y en el fracaso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurrirá cuando tú y yo veamos a todo Israel que se convierte al Señor? ¿Qué irá a pasar? O sea, eso va a ser glorioso y grandioso, porque si eso sirvió para engrandecer las naciones, ¿qué vamos nosotros a ver de Dios? Mira, Dios no es un Dios limitado, Dios es un Dios poderoso y grande. Si Él te salvó a ti, no por obras de justicia, sino que la salvación te la regaló, fue por gracia, aún sin merecerla. Ahora tú y yo tenemos un deber y una obligación de ir y llevar un mensaje de salvación por cuanto Él hizo su obra con nosotros. Y mira, si eso lo hizo conmigo, ¿por qué no nosotros hacer lo que corresponde hacer con otra persona? ¿Por qué no orar por aquellas personas que en algún momento te han ofendido, te han criticado, te han cerrado la puerta en tu cara? ¿Por qué no orar y por qué no perdonar? Tal vez el abuso en el trabajo, tal vez las palabras descomedidas de un jefe, tal vez palabras duras y fuertes de un padre o de una madre, tal vez algunos tonos de volumen entre esposos en el tono de la voz. ¿Por qué no perdonar todo eso? Y seguir adelante y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero crecer, yo quiero madurar, no quiero enredarme más y no quiero pensar que soy un fracasado y que como tropecé me tengo que quedar ahí. Mira, si eso no lo hizo el pueblo de Israel y Dios no lo hizo con ellos, contigo no lo va a hacer.
Así que levántate de donde tú estás. Créele a Dios por una provisión extraordinaria, por un levantamiento especial de tu vida en esta noche. Reconozcamos juntos que hemos fallado, pero reconozcamos también que tenemos a un Dios todopoderoso que salva, que reina y que anhela y desea no solamente que todo Israel sea salvo, sino que tu familia sea salva, que tu casa sea salva, que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de ser tus hijos. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor, que si ese tropiezo, Señor, y ese fracaso, Señor, a veces de lo que vemos en los pueblos y en este específico caso del pueblo de Israel, sirvió para engrandecer a Colombia, sirvió para engrandecer nuestras familias, Señor. Que esa grandeza que hoy podemos evidenciar por la obra perfecta, redentora, salvífica de cada uno de nosotros, Señor, que hoy nosotros podamos ver más allá, que tú quieres, bendito Dios, que nadie se pierda, que tú no quieres, bendito Dios, que nadie sea maldecido, sino bendecido, que tú no quieres que ninguna familia se estanque y que se quede ahí tropezando, que se quede ahí fracasando, sino que tú anhelas que cada familia, que cada hombre, que cada mujer, que cada joven, que cada hijo se levante, Señor, se levante. Si fracasó, si pecó, si cayó, que se levante, porque tú perdonas las transgresiones, porque tú perdonas el pecado, porque tú levantas al caído y al menesteroso, porque tú sostienes de tu mano al débil, porque tú eres el que provees alimento al que no tiene. Te doy gracias, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia. Hoy bendigo, Señor, a cada persona que está conectada, a cada persona que escucha este mensaje. Yo los bendigo, Señor, con la bendición del cielo, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y hoy, Señor, anhelamos todos levantarnos, sacudirnos, bendito Dios, tal vez del polvo, de la ceniza, del fracaso, del error, del pecado, pero decirte: Padre, aquí estamos, te pedimos perdón por nuestro pecado, te pedimos perdón por el pecado de nuestra familia, de nuestra nación. Y queremos avanzar, Señor. Queremos seguir adelante, Señor. No queremos ser de los que retroceden, sino de los que avanzan, de los que van en búsqueda de esa perfección que eres tú mismo, bendito Dios. Gracias por enseñarnos a través, Señor, de un pueblo como el pueblo de Israel, a través de naciones como la que nosotros vivimos, enseñarnos, Señor, a través de líderes, a través de gobernantes, Señor, las cosas que debemos hacer, pero también las cosas en las cuales nunca debemos caer, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo. Que esta noche la unción de tu presencia pudra el yugo, Señor, del tropiezo y del fracaso. Pudra el yugo, Señor, de la baja autoestima. Pudra el yugo, Señor, del dolor. Pudra el yugo de la tristeza, Señor, que a veces nos quiere dañar y dejar derrotados. Que hoy sea tu Santo Espíritu levantando, Señor, al caído, levantándonos como un ejército de guerreros, Señor. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor en esta noche, amada iglesia, por su palabra, por su amor, por su abrazo, por su consuelo. Él es ese Dios que siempre restaurará, que siempre nos levantará. Así que le damos gracias a Él por tu vida. Si tú estás ahí conectado por primera vez, ahí al final de la pantalla van a salir unos números telefónicos donde tú nos puedes contactar, donde tú nos puedes escribir. Si hay alguna petición especial de oración por tu vida, por tu familia, aquí somos nosotros los pastores, Edilberto Peña y Cecilia Peña, pero al lado de nosotros hay un grupo de líderes, de ancianos que quieren también seguir orando por ti. Entonces yo te voy a invitar, si estás ahí por primera vez, que eleves una oración al Señor y que le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Y recuerda que esta salvación es por gracia, es un regalo, no es por lo que tú hagas.
Después de la salvación vas a hacer cosas que Él preparó para que tú las hicieras. Pero para la salvación solamente es que tú creas en tu corazón. Así que te voy a guiar en esta oración y lo puedes decir de esta manera. Padre, te doy gracias. Abro las puertas de mi corazón y te recibo ahora mismo como mi único y suficiente Salvador. Confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados y te doy gracias por dejarme ver que tú eres el que perdonas todas mis transgresiones, mis pecados y mis maldades. Y ahora te pido, Señor, con reverencia y respeto, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, déjanoslo saber. Déjanos saber tu nombre, tal vez un número de contacto donde te estaremos devolviendo una llamada o un mensaje. Y recuerda que llegaste a la casa Iglesia Cruzada Evangélica Colombiana en Villavicencio. Y todos estamos dispuestos a acogerte como uno de nosotros, como una familia que sigue creciendo y que necesitamos crecer todos. Amén. Entonces, si tú lo hiciste, déjanoslo saber. Entonces, para todos, quiero recordarles las reuniones que tenemos en el transcurso de la semana. Los martes hay reunión de damas de 6 a 8 de la mañana. Los jueves, reunión de caballeros a las 6:30 de la mañana. Estamos estudiando con los caballeros a las 6:30 un tema que lo hemos titulado El viejo hombre. Ya si tú estás ahí conectado, pues en algún momento te enviamos el enlace por Zoom. Si no lo tienes, pues háznoslo saber. Entonces, martes damas, jueves 6:30 de la mañana caballeros. El miércoles 6:30 de la tarde, estamos invitándote a que participes del curso de principios bíblicos si no lo has hecho. Este es como parte de lo que nosotros estamos haciendo como iglesia para que tú formes parte del liderazgo. Son 7 lecciones, entonces conéctate también los miércoles a las 6:30 si deseas también. Y si no tienes el enlace, escríbenos y nosotros te estaremos enviando el enlace para que te conectes miércoles 6:30 si estás interesado o interesada en hacer el curso de principios bíblicos. Y el sábado a las 2:45 p.m. se están llevando a cabo unas poderosas reuniones de jóvenes. 2:45 de la tarde. Estas reuniones de martes, de jueves y de sábado y de miércoles las estamos haciendo por la plataforma Zoom. Amén. Entonces sean todos bienvenidos y cordialmente invitados a los que no están participando. Los jueves a las 6:30 p.m. y los domingos a las 9:30, perdón, jueves 6:30 p.m. y domingo 9:30 a.m. lo estamos transmitiendo por esta plataforma de ICES Villavicencio por Facebook. Entonces contáctate, conéctate con tu familia. Estamos llevando una palabra de parte del Señor y oramos para que haya una impartición especial en tu vida y en tu familia. Entonces, después del domingo, después de que termine la reunión a las 11:30 de la mañana, se conectan los niños por la plataforma Zoom, niños entre 4 y 13 años. Amén. Entonces, si tú tienes hijos entre 4 y 13 años, conéctate también con nosotros que están recibiendo clases poderosas de parte del Señor a través de los maestros de la iglesia infantil. Amén. Amén. Entonces quiero invitarte para que levantes tu mano derecha al cielo y vamos a despedirnos. Y puedes decirlo de esta manera: Padre, te doy gracias por tu amor. Gracias porque si el tropiezo y la transgresión sirvió, Señor, y fue provechosa para enriquecer a las naciones, incluyendo Colombia, te doy gracias porque yo quiero ver la restauración de Israel, quiero ver la restauración de mi casa también, de mi familia, Señor. Te doy gracias por hacerme una nueva criatura, hacer que las cosas viejas hayan ya pasado
y hacerlas todas nuevas en mi vida y en mi familia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Bendiciones.